No gastes tu dinero en mí, dijo la Paché esclavizada, pero el ganadero la llevó a casa. Entre los tonos dorados y verdes se veía la silueta de una mujer caminando con paso firme, aunque sus ojos reflejaban cansancio y cautela. Su nombre era Nayeli, una joven apache que, a pesar de su situación, conservaba una fuerza interior que pocos podían percibir. Había vivido gran parte de su vida entre su gente, aprendiendo a leer los signos de la naturaleza, a cazar con precisión y a moverse sin ser detectada por los demás. Pero los últimos meses habían cambiado todo eso. El mundo que conocía se había vuelto extraño y peligroso, lleno de personas que no entendían ni respetaban sus costumbres. Nayeli había sido separada de su familia durante un conflicto con colonos que querían controlar la región. En un abrir y cerrar de ojos, su hogar y su comunidad parecían un recuerdo lejano, casi como si nunca hubieran existido. Ahora caminaba entre tierras que no le pertenecían, bajo la mirada de hombres y mujeres que la veían solo como un objeto o una responsabilidad. A pesar de todo, mantenía la cabeza alta, moviéndose con cuidado, sin mostrar miedo aunque sentía la incertidumbre en cada paso que daba. Ese día, mientras caminaba hacia un río para buscar agua y descansar, observó un grupo de ganado a lo lejos. Entre ellos, se destacaba un hombre que parecía diferente a los demás. Tenía una postura tranquila y una mirada que denotaba experiencia. Era un ganadero que recorría sus tierras con la seguridad de quien conoce cada rincón de su propiedad. Nayeli lo miró desde detrás de unos arbustos, evaluando la situación. No era raro encontrarse con extraños en su camino. Pero había algo en él que parecía menos agresivo. El hombre llamado Thomas había notado a Nayeli desde la distancia también. No por curiosidad, sino porque algo en la forma en que se movía, la determinación en su andar y la calma en su mirada, le resultaba inusual. En un lugar donde muchos se rendían ante las dificultades o actuaban con miedo, esa mujer parecía aportar una fuerza silenciosa que lo intrigaba. Thomas no sabía su historia ni su origen. Solo percibía que no era alguien común. Esa intuición lo llevó a acercarse, pero sin apresurarse, consciente de que cualquier movimiento en falso podría hacer que la mujer huyera o reaccionara de manera defensiva. Nayeli se detuvo al ver que Thomas se acercaba. Su instinto le decía que debía mantenerse alerta. No era fácil confiar, especialmente después de todo lo que había pasado. Había aprendido que muchas personas miraban a los demás como objetos, sin preocuparse por sus sentimientos o su bienestar. Y aunque Thomas parecía diferente, su cautela no disminuyó. Mantuvo la distancia observando cada movimiento del hombre mientras evaluaba sus intenciones. «Buenos días», dijo Thomas con voz calmada, evitando cualquier tono de amenaza. «No quiero hacerte daño, solo necesito cruzar por este terreno para revisar a mi ganado». Nayeli lo miró con desconfianza, pero sin mostrar miedo. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban una mezcla de desafío y curiosidad. Sabía que cualquier decisión podía cambiar su destino, pero también entendía que no podía actuar de manera impulsiva. «No necesito ayuda», respondió Nayeli con firmeza. «Déjame en paz». Thomas asintió lentamente. Cuando había algo en la forma en que hablaba que no sonaba a reproche ni a arrogancia. Esa honestidad llamó la atención del ganadero. En un mundo lleno de palabras vacías y promesas incumplidas, la claridad de Nayeli era refrescante. Mientras ambos permanecían en silencio, la brisa movía el pasto y el sonido del río cercano creaba una sensación de tranquilidad que contrastaba con la tensión de su encuentro. Thomas decidió no forzar la conversación, respetando el espacio de la mujer. Sin embargo, no podía ignorar la curiosidad que sentía por conocer más sobre ella, por entender quién era realmente y qué la había llevado a esa situación. Nayeli, por su parte, evaluaba cada detalle del hombre. Su ropa, su manera de moverse, incluso la forma en que hablaba, todo le indicaba que él era diferente de otros que había conocido. Aún así, sabía que no podía bajar la guardia. La vida le había enseñado a mantenerse alerta, a no confiar en palabras que podían ser engañosas. Cada gesto, cada mirada, cada silencio era parte de un juego de observación constante que la mantenía con vida. Con el paso de los minutos, algo cambió en la dinámica entre ellos. La tensión inicial empezó a disminuir, reemplazada por un entendimiento silencioso. Nayeli comprendió que Thomas no estaba allí para lastimarla, ni para forzarla a hacer algo en contra de su voluntad. Thomas, por su parte, entendió que la mujer frente a él no era una persona común. Había en ella un espíritu que no podía ser dominado, una fuerza interior que lo obligaba a reconsiderar sus prejuicios sobre quienes estaban a su alrededor. En un momento Nayeli bajó ligeramente la guardia
y permitió que Thomas se acercara un poco más. No era un acto de confianza completa, sino una forma de evaluar hasta dónde podía llegar sin ponerse en peligro. Sus ojos se encontraron y por un instante hubo un reconocimiento mutuo de humanidad. Ambos sabían que eran personas con historias, miedos y esperanzas. Ese momento, aunque breve, fue suficiente para establecer un vínculo silencioso, que más adelante cambiaría sus vidas. Mientras el sol continuaba ascendiendo, los colores del paisaje se mezclaban, creando un escenario que parecía sacado de otro tiempo. La llanura abierta, los arbustos que rodeaban el camino y el río cercano formaban un cuadro de belleza natural. Nayeli sentía que cada paso debía ser medido, cada respiración contada, porque en un mundo donde la libertad podía ser arrebatada en un instante, la precaución era su mejor aliada. Comprendía que cualquier intento de imponer su voluntad podría romper ese frágil equilibrio que habían encontrado, así que se quedó a una distancia respetuosa observando cómo Nayeli se movía con gracia y seguridad, y pensando en la historia que debía estar detrás de esos ojos tan intenso. Finalmente, Nayeli continuó su camino hacia el río buscando un lugar donde pudiera descansar y refrescarse. Thomas la siguió a una distancia prudente, no por desconfianza sino por la simple curiosidad de querer entender más sobre aquella mujer que parecía representar algo que él mismo había olvidado, la fuerza del espíritu humano, frente a la adversidad. Mientras ambos se movían por el paisaje abierto, la historia de Nayeli comenzaba a desplegarse en su mente y la de Tomás empezaba a cuestionar sus propias ideas sobre la vida, la justicia y la libertad. Aunque aún no lo sabían, aquel encuentro sería el inicio de un vínculo inesperado, un vínculo que desafiaría las normas de su tiempo y pondría a prueba la dignidad, el respeto y la fuerza interior de ambos. La llanura seguía extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y el río brillaba bajo la luz del sol. Nayeli y Thomas continuaban sus pasos, separados pero unidos por un hilo invisible de entendimiento y respeto. Y así, la historia comenzaba a tejerse, lenta pero firme, con la promesa de desafíos, decisiones difíciles y momentos que marcarían sus vidas para siempre. El día avanzaba lentamente, y la llanura se llenaba de colores cálidos mientras el sol ascendía más alto en el cielo. Nayeli caminaba con cuidado hacia el río, su mente siempre alerta ante cualquier peligro. Aunque Thomas no había mostrado intenciones de lastimarla, ella sabía que la confianza no se otorgaba fácilmente. Había aprendido que la prudencia era una herramienta tan importante como la fuerza o la astucia. Cada paso que daba sobre la hierba seca y los pequeños arbustos era medido, y sus sentidos estaban atentos a cualquier movimiento, sonido o sombra que pudiera indicar peligro. Cuando llegó al río, Nayeli se detuvo para observar la corriente. El agua brillaba bajo la luz del sol, y su reflejo le ofrecía un breve momento de tranquilidad. Se arrodilló junto a la orilla y sumergió sus manos en el agua fresca, dejando que el líquido le refrescara la piel y le calmara los pensamientos. Cada movimiento era preciso. Había aprendido a moverse con cuidado, a no desperdiciar energía y a respetar la naturaleza que la rodeaba. Mientras lavaba su rostro y bebía un poco de agua, escuchó pasos acercándose suaves y deliberados. Supo de inmediato que era Thomas, aunque no podía verlo entre los arbustos que bordeaban el río. «No vayas a pensar que estoy aquí para hacerte daño», dijo Thomas desde la distancia, con voz tranquila pero firme. «Solo quiero hablar. Nada más». Nayeli levantó la vista y lo observó a través de la luz del sol que reflejaba el agua en sus ojos. Su desconfianza no disminuyó, pero había algo en el tono del hombre que la hizo bajar ligeramente. No era una confianza completa. Era más bien un reconocimiento de que no todas las personas eran iguales, que algunos podían actuar con honestidad incluso en un mundo lleno de injusticias y engaños. «No necesito ayuda», respondió Nayeli, manteniendo la voz firme. «No estoy aquí para interactuar con nadie». Thomas asintió, entendiendo el mensaje. Dio un paso más, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. Había aprendido que el respeto por el espacio y las decisiones de los demás era la mejor forma de ganarse su atención. No buscaba imponerse, sino observar y comprender. Cada gesto que hacía estaba pensado para no alterar la calma que Nayeli trataba de mantener. Mientras se mantenían en silencio, un suave sonido de viento y agua llenaba el espacio entre ellos. La corriente del río, el movimiento de los arbustos y el canto de algunos pájaros creaban un fondo que, de alguna manera, hacía que la tensión disminuyera. Nayeli respiró hondo y permitió que su mente se calmara un poco, aunque su instinto seguía alerta. Sabía que no podía confiar completamente en Thomas, pero también entendía que no debía juzgarlo solo por lo que la sociedad le había enseñado.
¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente Nayeli con cautela. No pareces como los demás. Thomas sonrió levemente sin arrogancia. Tu mirada era seria y honesta. Porque algo en ti me llamó la atención, dijo. No sé qué exactamente, pero siento que eres diferente. Nayeli frunció el ceño. No entendía por qué un hombre de su mundo la miraría de esa manera. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara interés en ella por algo más que obedecer o cumplir órdenes. La curiosidad la mezclaba con la precaución. No podía permitirse ser ingenua. Solo significa que estoy observando y aprendiendo. Thomas asintió de nuevo. Había aprendido a ser paciente. Sabía que la confianza no se obtenía con palabras ni con gestos rápidos. Se ganaba lentamente a través de acciones consistentes y respetuosas. Así que se sentó a una distancia prudente, sin hacer movimientos bruscos, dejando que Nayeli procesara sus propias decisiones. Mientras ella bebía más agua y descansaba, su mente recordaba los días antes de su captura, pensaba en su familia, en los juegos junto al río, en los consejos que sus padres le daban sobre cómo sobrevivir y mantenerse fuerte. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que todavía podía proteger dentro de sí misma. Su dignidad, su capacidad de decidir y su fuerza interior. Thomas observaba sin interrumpir, pero no podía evitar sentir un respeto profundo por la manera en que Nayeli enfrentaba su situación. No había rastro de miedo en ella, solo precaución y firmeza. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada palabra era una señal de su carácter. Él sabía que muchos hombres de su tiempo no habrían reconocido esa fuerza. Habrían interpretado la desconfianza como desafío o insolencia, pero Thomas veía más allá de las apariencias, y eso lo hacía sentirse diferente también. Después de un rato, Nayeli se levantó y comenzó a caminar a lo largo de la orilla del río, manteniendo la mirada fija en el agua. Thomas la siguió, siempre a una distancia segura, sin intentar acercarse demasiado ni apresurarla. La llanura parecía interminable, pero el río ofrecía un camino natural que ambos podían recorrer sin demasiados obstáculos. Cada paso era silencioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, observando cómo dos personas tan distintas comenzaban a interactuar sin palabras, solo a través de miradas y gestos. No estoy acostumbrada a que la gente me trate con respeto, dijo Nayeli de repente rompiendo el silencio. La mayoría solo ve a los demás como algo que pueden controlar o usar. Thomas asintió, comprendiendo perfectamente. Lo sé, respondió. No todos son iguales, pero algunos sí intentamos hacer las cosas de manera diferente. No todos queremos controlar a los demás, aunque la sociedad diga lo contrario. Nayeli lo miró con atención, sin sonreír, pero con un atisbo de interés. Era simple, directo y honesto, y eso la hizo considerar que tal vez este hombre no era como los demás. Sin embargo, todavía no podía confiar plenamente. La vida le había enseñado que las apariencias podían engañar y que los actos valían más que las palabras. A medida que avanzaban, Nayeli notó cómo Thomas observaba la tierra, los arbustos y el río con una mirada analítica, pero nunca intrusiva. Él parecía interesado en entender, no en imponer. Eso le dio una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo alguien la veía como persona, no como objeto de control. Y aunque no lo admitiera en voz alta, esa sensación era reconfortante. Se acercaron a un lugar donde la corriente del río formaba una pequeña poza. Nayeli se detuvo y se sentó sobre una piedra grande, dejando que sus pies tocaran el agua fría. Thomas permaneció de pie a cierta distancia, observando como si respetara su espacio y al mismo tiempo estuviera dispuesto a actuar solo, si ella lo necesitaba. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un espacio compartido de entendimiento silencioso. ¿Por qué te interesas por mí?, preguntó Nayeli después de unos minutos con un tono más calmado. ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy realmente? Thomas se inclinó ligeramente, manteniendo la mirada en ella, pero sin invadir su espacio. «Porque hay algo en ti que no puedo ignorar», dijo. No se trata solo de quién eres, sino de cómo eres, tu fuerza, tu decisión, la manera en que enfrentas todo. Es diferente. Eso merece ser visto, no ignorado. Nayeli permaneció en silencio, procesando sus palabras. No era común que alguien hablara así. La mayoría de las personas solo se enfocaba en lo que podían obtener de los demás, sin prestar atención a su carácter o su esencia. Este hombre de alguna manera
Había visto algo que los demás habían pasado por alto, y aunque no podía confiar completamente, sintió una chispa de reconocimiento, un pequeño rayo de esperanza que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, podía existir algo distinto en el mundo que la rodeaba. El sol seguía ascendiendo, y la brisa movía suavemente la hierba a su alrededor. La llanura parecía interminable, pero en ese momento el río y la pequeña poza se convirtieron en un refugio temporal donde ambos podían existir sin miedo ni prisa. Cada segundo que pasaba fortalecía un entendimiento silencioso, una conexión que no necesitaba palabras, pero que comenzaba a formarse con cada mirada, cada gesto y cada acto de respeto mutuo. Mientras el día avanzaba, Nayeli y Tom, no había prisa, no había imposiciones, solo la paciencia de dos personas que empezaban a descubrir que, a veces, la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en respetarlos y reconocer su humanidad. Aquel primer acercamiento marcaba el inicio de algo que ninguno de los dos había anticipado. Un vínculo forjado en respeto, atención y la posibilidad de cambiar lo que el mundo les había enseñado sobre las relaciones entre ellos. El sol comenzaba a bajar en el horizonte tiñendo la llanura de tonos naranjas y rojos que se reflejaban en el río. Nayeli y Tomás habían pasado gran parte del día caminando y observándose a distancia, sin apresurarse, aprendiendo poco a poco el uno del otro. Sin embargo, mientras el cielo cambiaba de color, la tranquilidad que habían disfrutado empezó a sentirse frágil. En la lejanía, se escuchaban los sonidos de otros hombres que recorrían la llanura, montando caballos y hablando en voz alta. El eco de sus pasos llegó hasta donde estaban y Nayeli tensó los músculos de inmediato, su instinto de supervivencia alertando cada fibra de su cuerpo. «No todos son amables como tú», susurró Nayeli, apenas moviendo los labios, pero suficiente para que Tomás lo escuchara. «Algunos buscan problemas, otros solo obedecen órdenes, pero todos pueden ser peligrosos para mí». Tomás asintió, consciente de que estaba entrando en un territorio delicado. Sabía que la situación de Nayeli era complicada y que cada paso que daban debía ser medido. La conocía solo superficialmente, pero la intuición le decía que había en ella un espíritu que no debía ser aplastado por la imprudencia. Aún así, también comprendía que la presencia de otros hombres podría convertir cualquier encuentro en un conflicto. «Vamos a alejarnos un poco del río», dijo Tomás con voz calmada. «No quiero». Nayeli dudó un momento, pero su instinto le indicó que la sugerencia era prudente. Juntos comenzaron a moverse en silencio, tomando un sendero menos evidente que se adentraba en un pequeño bosque de arbustos y árboles dispersos que ofrecían cobertura. La sombra y la vegetación los protegían de la vista de los demás hombres, pero la tensión seguía presente. Cada crujido de rama o movimiento de animal podía ser interpretado como una amenaza. Y Nayeli mantenía su mirada alerta, midiendo cada detalle. Mientras caminaban, Tomás trataba de mantener la conversación ligera, aunque sabía que el miedo y la precaución de Nayeli eran inevitables. «La llanura puede parecer tranquila», dijo, «pero todos los días nos recuerda que debemos estar atentos. No todos los que caminan por aquí son amables». Nayeli lo escuchó, sin hablar. No necesitaba que le explicaran el peligro ella. Lo conocía de sobra. Había aprendido a sobrevivir en un mundo que a menudo no tenía compasión, un mundo donde cada decisión podía determinar si uno seguía adelante o quedaba atrás. Sin embargo, había algo en la manera de Tomás, de reconocer los riesgos sin exagerarlos ni imponer miedo que le resultaba extraño y, a la vez, tranquilizador. Voces y el galopar de caballos se acercaban, y Nayeli se detuvo en seco. Tomás también, comprendiendo de inmediato que ya no podían seguir moviéndose con calma. La mujer dio un paso atrás hacia el bosque, buscando una cobertura más densa mientras evaluaba la situación. «Debemos escondernos», dijo Nayeli con firmeza. «No puedo arriesgarme a ser vista por ellos». Tomás la siguió entendiendo que la mejor manera de manejar la situación era confiar en su juicio. Se adentraron más entre los arbustos, tratando de permanecer silenciosos y ocultos, mientras las voces se hacían más claras. Podía distinguirse la charla de varios hombres, probablemente colonos que patrullaban la llanura o buscaban ganado perdido. No sabían de Nayeli, pero ella sabía que en cuanto la vieran, podrían reaccionar de maneras imprevisibles y peligrosas. Mientras esperaban, Nayeli aprovechó para observar cómo Tomás actuaba. No mostró miedo ni impulsividad. Se movía con cuidado, respetando su espacio y siguiendo su indicación. Cada gesto de él reforzaba su percepción de que no estaba allí para dañarla, sino para acompañarla de manera respetuosa. Esa conciencia le permitió respirar un poco más tranquila.
aunque la tensión no desapareció por completo. ¿Siempre tienes que estar tan alerta?, preguntó Thomas suavemente con un intento de aliviar la tensión. Sí. No puedo darme el lujo de bajar la guardia. La vida me ha enseñado que eso puede costar. Thomas asintió, sin insistir. Comprendía perfectamente. La vida de Nayeli no era fácil, y no podía imaginarse lo que había pasado para llegar a ese. Sabía que cualquier error de juicio podía ponerla en peligro, y que su papel era acompañarla sin interferir. Esa comprensión silenciosa fortaleció un vínculo basado en respeto mutuo, aunque todavía no había confianza completa. Mientras las voces se alejaban lentamente, Nayeli decidió que era seguro continuar, aunque con precaución. Caminaron juntos, siguiendo un sendero que los llevó a una pequeña colina desde la que podían observar la llanura sin ser vistos. Desde allí, podían ver el movimiento de los caballos y los hombres, a lo lejos, evaluando la situación y planificando sus próximos pasos. La visión les recordó lo vasto del territorio y lo frágil que podía ser la seguridad de una persona en ese lugar. «Debemos encontrar un lugar seguro para pasar la noche», dijo Nayeli. «No puedo quedarme cerca del río mientras ellos patrullen la zona». Thomas asintió y comenzó a buscar opciones. Entre los arbustos y árboles dispersos encontró un pequeño claro cubierto de vegetación densa. No era un refugio perfecto, pero ofrecería suficiente cobertura para pasar la noche sin ser vistos. Nayeli examinó el lugar, comprobando la altura de la vegetación, la cercanía de posibles peligros y la dirección del viento para asegurarse de que no fueran detectados por el olor o el sonido. Su atención al detalle reflejaba la experiencia de alguien que había sobrevivido en condiciones difíciles. Una vez que decidieron quedarse allí, Nayeli se sentó sobre una piedra mientras Thomas se encargaba de recoger ramas secas para hacer un pequeño fuego que les proporcionara calor y algo de luz. La mujer observaba en silencio, evaluando cada movimiento del hombre. Aunque no confiaba completamente, empezaba a sentir que podían coexistir de manera segura por esa noche, siempre y cuando ambos respetaran los límites del otro. Mientras el fuego se encendía con cuidado, Thomas rompió el silencio. No todos en este territorio son hostiles, dijo. Algunos solo intentan sobrevivir, como tú, pero otros, como esos hombres, siguen reglas que no siempre son justas. Eso es algo que debemos tener presente. Nayeli lo miró con... Sabía que lo que decía era cierto. Había aprendido a diferenciar entre quienes podían ofrecer ayuda genuina y quienes solo actuaban por interés o por obedecer órdenes. Esa capacidad de discernimiento le había salvado la vida más de una vez, y la mantenía alerta incluso ahora cuando parecía haber un respiro temporal. «Lo sé», respondió, «por eso estoy aquí, observando y decidiendo qué hacer. Cada paso que doy es una elección». No puedo arriesgarme a confiar ciegamente en nadie. Thomas asintió, respetando sus palabras. Comprendía que su papel no era presionarla ni apresurarla, sino acompañarla y protegerla de manera indirecta, siempre que ella lo permitiera. Esa comprensión silenciosa era un primer paso hacia la construcción de un vínculo basado en respeto y consideración mutua. Con el fuego encendido y la llanura oscureciéndose, la noche comenzó a cubrir todo con un manto de calma aparente. Sin embargo, la tensión seguía presente, como un recordatorio de que la seguridad nunca estaba garantizada. Nayeli y Thomas permanecieron atentos, escuchando los sonidos de la naturaleza y de los hombres a lo lejos, preparados para reaccionar si fuera necesario. Cada pequeño detalle era crucial y la concentración de ambos reflejaba la importancia de mantenerse alerta en un entorno impredecible. Mientras la noche avanzaba, Nayeli permitió que su mente descansara un poco, pensando en su familia, en su hogar y en la fuerza que la había mantenido con vida hasta ese momento. Cada recuerdo reforzaba su determinación de sobrevivir, de no rendirse ante las circunstancias y de mantener su dignidad intacta a pesar de todo. Thomas, por su parte, reflexionaba sobre lo poco que sabía de ella y lo mucho que quería entender. No solo sus experiencias, sino la fuerza de su carácter y la manera en que enfrentaba cada desafío. A medida que la oscuridad envolvía la llanura, ambos comprendieron que, aunque el día había sido difícil y lleno de riesgos, habían dado un paso importante. Habían aprendido a moverse juntos sin imponerse, a respetar los límites del otro y a reconocer que la verdadera fuerza no estaba en controlar, sino en acompañar y proteger de manera consciente. Ese entendimiento silencioso, aunque frágil, se convirtió en la base de lo que podría ser una relación inesperada, marcada por respeto, paciencia y la posibilidad de enfrentar juntos los desafíos que aún les esperaban.
La noche había caído por completo sobre la llanura, y el cielo estaba lleno de estrellas que brillaban sobre el paisaje abierto. Nayeli permanecía cerca del fuego que Thomas había encendido, sus sombras danzando sobre su rostro mientras pensaba en los acontecimientos del día. Aunque se sentía cansada, no podía relajarse del todo. Su instinto seguía alerta, consciente de que cualquier descuido podía traer problemas. Sin embargo, había algo diferente en este momento. Thomas no solo estaba allí para protegerla, sino que parecía dispuesto a compartir la noche con ella sin exigir nada. Ese simple gesto la hizo sentirse extrañamente segura, aunque todavía desconfiada. Mientras ambos permanecían en silencio, escuchando los sonidos de la naturaleza y los murmullos lejanos de los hombres que patrullaban la llanura, Nayeli decidió romper la quietud. No sé si confío completamente en ti, dijo, su voz apenas un susurro. Pero tampoco puedo negar que me siento más segura contigo que sola. Thomas la miró con atención. Había esperado esa declaración. Sabía que la confianza no se otorgaba de inmediato, y que cada palabra de Nayeli era una oportunidad para fortalecer su vínculo, pero solo si él actuaba con cuidado. No espero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero que sepas que no voy a hacer nada que te ponga en peligro. Eso es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Nayeli asintió ligeramente, considerando. Su mente recordaba los días antes de la captura, los momentos en que las promesas se rompían y las palabras no tenían peso. Había aprendido que debía confiar únicamente en sus instintos y en las acciones de las personas. Sin embargo, Thomas había demostrado, aunque solo por un día, que podía actuar de manera coherente y confiable. Esa pequeña evidencia le daba una razón para observarlo más de cerca, para evaluar si su juicio era correcto. De repente, un ruido más cercano que los anteriores llamó su atención. Era un crujido de ramas y hojas, el sonido de alguien que se movía con cautela pero con intención. Nayeli se tensó de inmediato, su cuerpo preparado para reaccionar. Thomas también se puso de pie, moviéndose a su lado sin invadir su espacio, listo para enfrentar lo que viniera. Ambos sabían que aquel momento podía cambiar todo. «Mantente detrás de mí», susurró Thomas, aunque su voz mantenía un tono calmado. «No sé quién es, pero no vamos a provocarlo». Nayeli asintió, confiando en sus habilidades pero agradecida por la protección silenciosa que ofrecía Thomas. Se movieron con cuidado, asegurándose de que la sombra y la vegetación los ocultaran lo suficiente para observar a su visitante inesperado. Entre los arbustos pudieron distinguir a un hombre montado a caballo, que parecía buscar algo. Su mirada escudriñaba la llanura, y aunque no habían sido vistos aún, Nayeli comprendió que su presencia no era casual. «Está buscando ganado o alguien perdido», susurró Nayeli. «Debemos esperar y ver qué hace». Thomas asintió, manteniendo la calma mientras. La tensión era palpable. Ambos sabían que cualquier movimiento en falso podía alertar al hombre y ponerlos en peligro. Nayeli respiró hondo, recordando todo lo que había aprendido sobre cómo moverse sin ser detectada, cómo observar sin ser vista y cómo prepararse para reaccionar si era necesario. Su cuerpo estaba listo, su mente concentrada, pero su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre. El hombre continuó avanzando e inspeccionando la llanura con atención. Su caballo parecía nervioso, y cada tanto el jinete levantaba la voz, llamando a alguien o a algún animal. Nayeli y Thomas se mantuvieron inmóviles, permitiendo que el tiempo pasara lentamente, como si cada segundo fuera una prueba de paciencia y resistencia. Finalmente, después de varios minutos que parecieron horas, el hombre giró su caballo y se alejó, desapareciendo entre la hierba alta. Nayeli soltó un suspiro silencioso de alivio. Su cuerpo, aunque todavía tenso, permitió que su mente se relajara un poco. Thomas la miró entendiendo perfectamente la mezcla de emociones que sentía. No era solo el miedo lo que la afectaba, era también la necesidad de controlar la situación, de proteger su vida y mantener su independencia intacta. «Nunca podemos estar completamente seguros», dijo Thomas suavemente. Pero ¿podemos aprender a movernos juntos? ¿A apoyarnos sin perder nuestra autonomía? Nayeli lo observó, reflexionando sobre sus palabras. Era cierto. Había aprendido a depender solo de sí misma, y eso le había salvado la vida muchas veces. Pero también era verdad que la ayuda, cuando ofrecida con respeto y sin imposición, podía ser una ventaja significativa. Aquel día había demostrado que Thomas no estaba allí para dominarla, sino para acompañarla de manera consciente. Esa comprensión le permitió relajar ligeramente la guardia, aunque sin bajar por completo la tensión. Mientras la noche avanzaba, Nayeli y Thomas se sentaron cerca del fuego, dejando que el calor los envolviera.
La conversación se volvió más personal, aunque cautelosa. Nayeli compartió algunos recuerdos de su vida antes de la captura, hablando de su familia, de la naturaleza que tanto amaba y de los momentos felices que aún conservaba en su memoria. Cada palabra era medida, pero también mostraba una parte de su humanidad que no había compartido con nadie más desde que comenzó su vida en cautiverio. Thomas escuchaba con atención sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, para mostrar que comprendía. Sus propias historias eran menos urgentes, pero compartía detalles de su vida en la llanura, de cómo había aprendido a cuidar del ganado y a respetar el territorio que recorría. No eran historias heroicas ni espectaculares, pero ofrecían una conexión. Ambos habían aprendido a vivir en un mundo difícil, ambos habían desarrollado habilidades para sobrevivir, y ambos comenzaban a reconocer en el otro un aliado potencial. En un momento de silencio, Nayeli se acercó un poco más al fuego, dejando que su mirada se perdiera en las llamas. El calor no solo la reconfortaba físicamente, sino que también parecía aliviar la tensión acumulada del día. Thomas observó el gesto en silencio, sin intentar invadir su espacio, pero sintiendo que ese simple movimiento era un signo de que la mujer comenzaba a aceptar su presencia de manera más consciente. Gracias por no intentar controlarme, dijo Nayeli finalmente. Eso es algo que no muchos entienden. Thomas sonrió levemente, sin arrogancia. Otra poderoso, P, 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 P. No todos buscan controlar. Algunos solo queremos compartir un camino por un tiempo, aprender y proteger cuando es necesario. Nada más. Nayeli reflexionó sobre esas palabras. Nunca había escuchado algo así de alguien fuera de su comunidad. La honestidad y la simplicidad del mensaje le ofrecieron un alivio inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en un mundo hostil. Aunque la desconfianza todavía estaba presente, había un espacio para la posibilidad, para la colaboración y para un respeto mutuo que no había experimentado antes. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre ellos, un nuevo sonido llamó su atención. Pasos más cercanos, más cuidadosos, pero claramente dirigidos hacia su ubicación. Nayeli y Tomás se tensaron nuevamente, conscientes de que su momento de calma podría terminar abruptamente. El corazón de Nayeli latía con fuerza, pero no de miedo. Era una mezcla de alerta y preparación para enfrentar lo que viniera. Debemos estar listos, susurró Nayeli tomando una postura más firme. No podemos dejarnos sorprender. Thomas asintió, manteniendo la calma y recordando que la fuerza de Nayeli no estaba solo en sus habilidades físicas, sino en su determinación y claridad mental. Juntos, se prepararon para lo que podría ser un enfrentamiento o un momento de decisión crucial. No había violencia gratuita en su plan. Solo precaución y estrategia para protegerse mutuamente. El sonido se acercó y pronto pudieron distinguir la silueta de otro hombre entre los arbustos, aparentemente solo y perdido. Nayeli respiró hondo, evaluando la situación. En un instante comprendió que la decisión que tomaran en los próximos momentos definiría su relación con Thomas y marcaría el rumbo de lo que vendría. Podían enfrentarlo, huir o intentar comunicarse de manera cuidadosa. Cada opción tenía riesgos, pero también ofrecía una oportunidad de demostrar que podían actuar juntos. Con respeto y prudencia, confío en ti, dijo Nayeli en voz baja, apenas audible mientras ajustaba su postura. Vamos a hacerlo juntos. Tomás la miró, reconociendo la importancia de esas palabras. No era solo una declaración de confianza, era un acto de vulnerabilidad y decisión que los unía de manera silenciosa pero profunda. Ambos comprendieron que, aunque la vida continuaría presentando desafíos, aquel momento definía su capacidad de actuar como aliados, respetando la independencia de cada uno mientras compartían la responsabilidad de protegerse mutuamente. Con movimientos cuidadosos y coordinados, Nayeli y Thomas avanzaron ligeramente, preparados para enfrentar lo que viniera. Cada gesto, cada respiración, cada mirada mostraba que la relación entre ellos había alcanzado un punto crucial. Sino individuos conectados por respeto, atención y la comprensión de que juntos podían enfrentar desafíos que solo serían mucho más difíciles. El amanecer llegó lentamente, tiñendo la llanura con tonos dorados y rosados. La noche había sido larga y silenciosa. Y aunque Nayeli y Thomas habían pasado momentos de tensión, también habían aprendido a confiar, aunque de manera cautelosa, el uno en el otro. El fuego que habían encendido la noche anterior se había consumido casi por completo, dejando solo brasas que aún mantenían un poco de calor.
Nayeli estiró los brazos y respiró hondo, sintiendo la frescura del aire de la mañana mezclada con el aroma de la hierba húmeda por el rocío. Era un nuevo día y con él la sensación de que algo había cambiado en la relación entre ellos. ¿Dormiste algo?, preguntó Thomas suavemente, manteniendo la distancia respetuosa que había aprendido a dar. Lo suficiente, respondió Nayeli, con una pequeña sonrisa que apenas se notaba. La noche fue instructiva. Thomas asintió. Sabía que esa palabra instructiva significaba mucho más de lo que parecía. Cada movimiento, cada decisión tomada juntos, había fortalecido un entendimiento silencioso y la certeza de que podían confiar el uno en el otro, aunque de manera limitada. Para Thomas, era un recordatorio de que la fuerza no siempre estaba en el control, sino en la capacidad de acompañar y proteger sin imponer. Mientras recogían las pocas cosas que habían utilizado para pasar la noche, Nayeli reflexionaba sobre lo que había vivido. La amenaza de la noche anterior, los pasos acercándose entre los arbustos, la sensación de vulnerabilidad y la decisión de enfrentar el momento junto a Thomas, habían sido pruebas no solo de su fortaleza física. Había comprendido que aunque la vida estaba llena de peligros, no estaba obligada a enfrentarlo sola. Esa lección, aunque simple, era poderosa y transformadora. Tenemos que movernos antes de que otros hombres aparezcan por aquí, dijo Nayeli finalmente rompiendo el silencio con firmeza. No podemos quedarnos en un solo lugar demasiado tiempo. Thomas asintió comprendiendo la necesidad de actuar con prudencia. Sabía que la seguridad de Nayeli dependía de su capacidad para pensar y moverse rápido, y de su disposición a seguir su liderazgo cuando fuera necesario. Juntos comenzaron a caminar a lo largo de la llanura, avanzando con cuidado sin hacer ruido y manteniendo los ojos atentos a cualquier señal de movimiento. Cada paso era medido, cada mirada evaluaba los alrededores. La cooperación silenciosa entre ellos reflejaba una confianza creciente y un entendimiento profundo de que podían depender el uno del otro sin comprometer su independencia. Mientras caminaban, Nayeli compartía pequeños detalles de su vida y sus costumbres, explicando cómo se movía por el territorio, cómo interpretaba los signos de la naturaleza y cómo había aprendido a sobrevivir incluso en las situaciones más difíciles. Thomas escuchaba con atención, asintiendo y observando. No solo aprendía sobre la llanura y sus desafíos, sino también sobre la fortaleza de Nayeli, sobre su dignidad y la manera en que mantenía su autonomía incluso en circunstancias adversas. Cada palabra, cada gesto, reforzaba la conexión silenciosa que se había formado entre ellos. En un momento llegaron a un pequeño claro donde podían ver la llanura a lo lejos, y Nayeli se detuvo para observar. La visión era amplia y hermosa, pero también recordaba la vulnerabilidad de su situación. Sin embargo, había algo en la manera en que Thomas la miraba, atento y sin imponer, que le daba una sensación de calma. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su destino estuviera completamente fuera de su control. «Gracias», dijo Nayeli, con un tono más genuino, «por estar aquí, por no intentar cambiarme ni controlar mis decisiones. Eso no es fácil». Eso no es fácil. Thomas sonrió levemente, sin palabras grandilocuentes. Su silencio era suficiente porque en él estaba el mensaje que Neidel necesitaba escuchar, que la respetaba, que valoraba su fuerza y que su presencia no estaba destinada a dominarla. Esa simple comprensión reforzó la confianza que había comenzado a formarse, y aunque todavía no era completa, había crecido lo suficiente para permitir que Nayeli considerara la posibilidad de depender de alguien sin perder su independencia. Mientras continuaban su camino, un sonido familiar llamó su atención. Los pasos de animales y personas en la distancia, pero más lejanos que la noche anterior. Nayeli tensó ligeramente los músculos, preparada para cualquier eventualidad. Thomas permaneció junto a ella moviéndose con la misma calma y respeto que había demostrado antes. La experiencia de la noche anterior les había enseñado que podían enfrentar las amenazas juntos, y esa enseñanza les daba confianza en sí mismos y en su capacidad de colaborar. A medida que avanzaban, Nayeli comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que la luz del sol se reflejaba sobre la hierba, los pequeños sonidos de insectos y aves, y cómo Thomas se movía con cuidado sin invadir su espacio ni apresurarla. Cada detalle reforzaba la idea de que podían compartir el mundo sin conflicto, que podían existir juntos sin que ninguno perdiera su autonomía. Esa realización fue un alivio para Nayeli, y aunque no lo dijo en voz alta, su mente lo registró como un cambio importante en su perspectiva. En un momento llegaron a un río más ancho y profundo que el anterior. Nayeli se acercó a la orilla y observó el agua corriendo brillante bajo la luz del sol. Era un lugar tranquilo,
pero también un recordatorio de que la naturaleza podía ser impredecible y poderosa. Thomas se mantuvo cerca, pero respetando la distancia suficiente para que Nayeli se sintiera libre. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una conversación silenciosa, un intercambio de confianza y entendimiento que no necesitaba palabras. «Podemos descansar un poco aquí», dijo Thomas finalmente. «No estamos en peligro inmediato, y el río nos da un lugar seguro para evaluar nuestros próximos pasos». Nigel asintió. Aunque siempre estaba alerta, reconoció que Thomas había aprendido a respetar su espacio y a actuar de manera prudente. Esa comprensión mutua les permitió relajarse ligeramente, aunque sin bajar completamente la guardia. Cada acción y decisión tomada juntos reflejaba la fuerza de su vínculo y la posibilidad de enfrentar el futuro como aliados, sin comprometer su independencia. Mientras descansaban, Nayeli recordó los momentos más difíciles de su vida. La separación de su familia, la sensación de estar atrapada en un mundo que no comprendía sus costumbres y la lucha constante por mantener su dignidad. Sin embargo, la presencia de Thomas le ofrecía una nueva perspectiva, que no todos los encuentros tenían que ser dolorosos, que había personas dispuestas a respetar y acompañar sin exigir control. Esa comprensión le permitió sentir una ligera esperanza, una chispa que le recordaba que aún podía encontrar apoyo sin perder su identidad. Thomas, por su parte, reflexionaba sobre la fuerza y resiliencia de Nayeli. Había aprendido que la verdadera valentía no siempre se medía en actos grandiosos, sino en la capacidad de mantener la dignidad y la claridad de pensamiento, incluso en situaciones adversas. Su respeto por ella creció aún más, y comprendió que la relación que habían comenzado no era de poder o posesión, sino de colaboración y entendimiento mutuo. A medida que el sol ascendía más alto, iluminando la llanura y el río, Nayeli y Thomas continuaron su camino conscientes de que la vida aún les presentaría desafíos. Sin embargo, ahora tenían algo que antes no existía. Un vínculo basado en respeto, atención y la comprensión de que podían apoyarse mutuamente sin comprometer su independencia. Cada paso que daban juntos reforzaba esa lección, y aunque el futuro era incierto, se sentían más preparados para enfrentarlo. El río se convirtió en un símbolo de su relación, fluido, adaptable, fuerte y capaz de superar obstáculos, sin perder su esencia. Nayeli comprendió que, aunque había vivido momentos difíciles y dolorosos, la posibilidad de encontrar aliados sinceros existía, y que su fuerza no estaba solo en la soledad, sino también en la capacidad de reconocer y aceptar la ayuda cuando se ofrecía. Mientras avanzaban hacia un nuevo destino, la llanura abierta y el cielo despejado les ofrecían un recordatorio de que la vida era vasta y llena de posibilidades. Nayeli y Thomas habían enfrentado peligros, incertidumbre y desconfianza, y sin embargo habían salido adelante con respeto y entendimiento. Esa experiencia los transformó, fortaleciendo su capacidad de adaptarse y colaborar. Al final de la jornada, cuando llegaron a un lugar seguro para descansar, Nayeli se detuvo y miró el horizonte. La sensación de vulnerabilidad que había sentido antes se había transformado en confianza medida, en la certeza de que podía enfrentar los desafíos del futuro con alguien a su lado que comprendiera la importancia de respetarla y acompañarla sin intentar dominarla. Thomas, a su lado, comprendió que había aprendido una lección invaluable, que la fuerza real estaba en el respeto, la paciencia y la colaboración, no en la imposición ni en el control. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Nayeli y Thomas se sentaron juntos, en silencio, observando la llanura que se extendía ante ellos. No era un silencio vacío, sino lleno de significado. Un recordatorio de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían aprendido, y de la promesa silenciosa de que podían seguir adelante, juntos pero libres. En ese momento la historia de Nayeli y Thomas alcanzó un punto de equilibrio. Habían enfrentado amenazas, tomado decisiones difíciles y aprendido a confiar aunque con cautela, el uno en el otro. La llanura abierta, el río brillante y el cielo estrellado eran testigos de su transformación, un reflejo de la capacidad humana para adaptarse, respetar y encontrar conexiones significativas, incluso en los entornos más difíciles. La lección final era clara. La fuerza no siempre se mide en la soledad o en la resistencia silenciosa, sino también en la capacidad de reconocer la humanidad de otros, de acompañar sin imponer y de aprender juntos a enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y respeto. Nayeli y Thomas habían descubierto eso, y aunque el futuro permanecía incierto, sabían que podían enfrentarlo juntos, con confianza y cuidado mutuo. Y así, la llanura continuaba extendiéndose bajo el cielo brillante,
Mientras dos personas tan diferentes y a la vez tan conectadas comenzaban un nuevo día con la certeza de que la verdadera fortaleza residía en la comprensión, la paciencia y la posibilidad de caminar juntos sin perder lo que los hacía únicos,